Bueno amigos, al parecer se ha llevado a cabo una conversación telefónica entre el presidente Trump y el presidente Putin sobre la situación en Europa del Este. Según los medios occidentales, las negociaciones se desarrollaron en un ambiente bastante favorable y ambas partes se aseguraron mutuamente en su deseo de encontrar un compromiso para resolver la situación conflictiva. Amigos, ahora les contaré lo que se sabe hasta el momento y compartiré mis pensamientos sobre si es posible un acuerdo de paz entre Rusia y Estados Unidos y qué condiciones podría poner Donald Trump a Rusia. Así que, amigos, comencemos. Todo comenzó con la publicación de The Washington Post, que informó que el jueves tuvo lugar una conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, como señala el medio, este es el primer contacto oficial después de la victoria de Trump en las elecciones, lo que claramente muestra que ambas partes están buscando formas de resolver el conflicto en Europa del Este. Los medios estadounidenses también informan que Putin y Trump supuestamente se comunicaron varias veces durante su campaña electoral, lo que, amigos míos, sugiere un trabajo prolongado y oculto sobre la posible resolución del conflicto y la confianza de ambas partes en que Trump debía regresar a la oficina oval. En este contexto, la declaración de Trump de que resolvería el conflicto en 24 horas cobra un nuevo sentido. Si hubo contactos, eso significa que se realizó un trabajo de preparación serio, dejando fuera, como ya habrán entendido, tanto a Europa como a cierto país conocido, que, como ha dicho Putin, ha traicionado a Moscú en múltiples ocasiones y no ha cumplido con sus compromisos. Según The Washington Post, la conversación se desarrolló en un ambiente favorable. Trump instó firmemente a Putin a no permitir una mayor escalada en Europa del Este e incluso recordó, en su característico estilo de diplomacia de fuerza, que en Europa hay un contingente significativo de tropas estadounidenses. A raíz de la llamada a Trump, Rusia, según medios estadounidenses, hizo un gesto de buena voluntad. Se desplegaron 11 bombarderos estratégicos en el aire, pero fueron retirados sin cumplir una misión de combate. Este gesto fue interpretado como una señal de disposición para la desescalada y para buscar un nuevo rumbo en las relaciones con Estados Unidos. Al mismo tiempo, según el medio, Putin dejó claro a su homólogo que Rusia no cederá ni un ápice de sus intereses nacionales y que cualquier compromiso solo puede lograrse respetando las exigencias de Rusia y teniendo en cuenta sus preocupaciones en materia de seguridad estratégica. Esto incluye mantener todos los territorios que Rusia ha conseguido en el transcurso del conflicto, el no ingreso de cierto país en la OTAN y el cumplimiento de ese país con las exigencias planteadas por el presidente ruso en su mensaje a la nación del 24 de febrero de 2022. Cambios en la legislación, renuncia a la presión sobre el idioma y la cultura rusos y otros puntos de la lista. Por lo tanto, quienes piensen que Putin se inclinará ante Trump están equivocados, sin duda alguna. Rusia está preparada para enfrentar nuevos paquetes de sanciones y cabe recordar que Trump fue el presidente que impuso la mayor cantidad de restricciones económicas a la economía rusa, además de estar lista para una mayor escalada en la región, ya que para Rusia la situación en Europa del Este tiene un carácter existencial y después de lo alcanzado nadie está dispuesto a retroceder en sus demandas ni a hacer concesiones que no beneficien a Rusia. Entre tanto, según los medios occidentales, tras el, digamos, diálogo telefónico entre ambos presidentes, Trump tiene la intención de negociar con Putin el distanciamiento de China. Según el multimillonario, Rusia debería acercarse a Occidente, ya que China no es un aliado natural de Rusia. A cambio de lealtad hacia Occidente, a Putin se le podría ofrecer el levantamiento parcial del régimen de sanciones y el reconocimiento de los territorios adquiridos. Claro está, a cambio de renunciar a la estrecha cooperación con China, pues China es para Estados Unidos y para Trump en particular el enemigo número uno, y es preferible tener a Rusia como un país leal o incluso como un aliado, que como un enemigo estrechamente unido a China. Estoy absolutamente seguro de que Rusia no renunciará a su alianza con China, incluso a pesar de que actualmente se observa un cierto enfriamiento en sus relaciones, y China cada vez más percibe la asociación con Rusia en un formato de hermano mayor, hermano menor. Putin no es alguien que cambie de dirección y no cambiará su posición, lo que significa que el campo para un compromiso con la parte estadounidense se reduce considerablemente y es poco probable que se llegue a un acuerdo en términos mutuamente beneficiosos. Además, Putin tiene muchos ases en la manga. La reciente ratificación del acuerdo con Corea del Norte y el artículo 4 sobre asistencia militar mutua, incluido el envío de contingentes militares, es una clara prueba de que se ha pasado el punto de no retorno y que la política rusa de fortalecer sus relaciones con Oriente es irreversible. Según Lavrov, un acuerdo similar está siendo preparado para firmarse con Irán y
Putin también podría crear problemas para Estados Unidos e Israel en el Medio Oriente. Cualquier provocación dirigida a Teherán podría ser recibida de forma hostil en Moscú, lo que reduce aún más el margen de maniobra para Israel y en consecuencia para Estados Unidos en la región. Esto significa que Putin ha fortalecido significativamente su posición negociadora y el diálogo se desarrolla en condiciones de igualdad. Mientras tanto, amigos, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se apresuró a desmentir la información sobre la llamada, afirmando que no se planean contactos con la Casa Blanca. Sin embargo, anteriormente Peskov había dicho que el Kremlin no felicitaría a Trump por su victoria, pero solo unas horas después, Putin lo felicitó, elogiándolo por su valentía. Todo esto sugiere que los contactos realmente existen, y su negación es más bien un juego diplomático para no atraer demasiada atención por parte de los socios occidentales, quienes están decididos a seguir presionando a Rusia. El excomandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, James Stavridis, comentó sobre este tema. Existe una posibilidad real de que la administración de Trump deje de apoyar activamente a cierto país. Claro, los europeos, especialmente Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, tienen el potencial para apoyar a dicho país, pero es poco probable que puedan reemplazar a los Estados Unidos. Trump probablemente presionará a ese país para que inicie negociaciones, y también a Rusia para que se siente a la mesa. Al final, es probable que Rusia conserve la península y 4 provincias, lo que representa aproximadamente el 20% del territorio de ese país, mientras que el 80% restante seguirá avanzando hacia la democracia y la posible membresía en la OTAN. Estas palabras de Stavridis confirman que Trump parece estar dispuesto a un compromiso, a diferencia de la administración del abuelo automotor, que insiste en una derrota completa de Rusia y en la devolución de todos los territorios ocupados, aunque, nuevamente, el compromiso vendría con serias condiciones, la principal de las cuales es el fin de la alianza estrecha con China. Curiosamente, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó que bajo Trump, Estados Unidos podría abandonar a dicho país, lo que también confirma indirectamente el deseo de Estados Unidos de desvincularse de Europa del Este, trasladando la carga de su reconstrucción a Europa y concentrando sus fuerzas en China. Además de la llamada a Putin, Trump también habló con el presidente de dicho país. Este último declaró con gran pomposidad ante el público que Trump supuestamente aceptó sus propuestas de arreglo pacífico, pero resultó ser algo diferente. En esa llamada estuvo presente Elon Musk, quien participa activamente en el conflicto en Europa del Este proporcionando los servicios de Starlink e incluso en su momento los desconectó para evitar que los representantes de dicho país provocaran un conflicto nuclear con Rusia. Al final quedó claro, primero, que las posiciones del presidente de dicho país son débiles y la afirmación de que nada debería decidirse sin la voz de dicho país ha quedado en el pasado. Al presidente de dicho país simplemente se le informarán los detalles de los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos, es decir, se le presentará como un hecho consumado. Aquí tienen un ejemplo. Según The Washington Post, los representantes de dicho país, supuestamente, estaban al tanto de la llamada de Trump a Putin y ni siquiera se opusieron a ella, pero en realidad resultó que nadie les informó oficialmente a dicho país. Literalmente se enteraron de los contactos por los periódicos. Naturalmente se sintieron muy decepcionados, pero ahora la realidad es esta. Nadie tomará en cuenta su opinión, especialmente después de que Putin les ofreciera múltiples oportunidades y al final solo recibiera rupturas en las negociaciones, mentiras y el incumplimiento de sus compromisos. La demostración de la aviación rusa, con el regreso de los bombarderos estratégicos, es una señal de disposición al diálogo. Rusia claramente está tratando de encontrar un compromiso en un momento en que la situación política en los Estados Unidos está cambiando. Fue un gesto que demostró. Moscú está dispuesta a negociar, si se crean las condiciones adecuadas. Sin embargo, el plan de Trump para resolver el conflicto enfrenta numerosos obstáculos. La presión sobre dicho país puede reducir la intensidad de las acciones, pero dentro del país habrá muchos opositores a ese escenario. El presidente de dicho país ha declarado en repetidas ocasiones que su país no está dispuesto a ceder, especialmente en lo que respecta a pérdidas territoriales. Pero con la llegada de Trump a la Casa Blanca, tendrá que reconsiderar su posición, especialmente si Washington comienza a insistir en las negociaciones. Y lo harán, especialmente porque el equipo de Trump, como presión sobre los representantes de dicho país, lanza todos los días tesis sobre la necesidad de auditar cómo algunos miembros de la élite estadounidense, bajo el abuelo automotor, ganaban dinero con el conflicto. Y el hijo de Trump ha sido claro. Hunter es solo la punta del iceberg y habrá que investigar a todos los cabilderos relacionados con los representantes de dicho país, que son cientos de personas que podrían haber interferido en el proceso de toma de decisiones en Estados Unidos. Otro aspecto importante es la posición de los países europeos. Alemania y Francia aún mantienen una línea dura hacia Rusia, pero el posible cambio en la política de Estados Unidos podría influir también en Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en medio de los intentos desesperados de la administración saliente del abuelo automotor de enviar otro paquete de ayuda militar a cierto país, también está
está considerando la posibilidad de entregar sus misiles de largo alcance Scalps bajo el pretexto de esta situación. Escuchen lo que dice el asesor del presidente estadounidense, Sullivan. Hasta el 20 de enero enviaremos todos los recursos y la ayuda a dicho país. El abuelo automotor tendrá la oportunidad durante los próximos 70 días de demostrar al Congreso y a la futura administración que Estados Unidos no debe alejarse de dicho país, ya que retirarse significaría aún más inestabilidad en Europa. Pues bien, ya entienden la lógica. Europa ya está en decadencia. Regularmente hablo sobre la situación en Alemania, y ustedes saben perfectamente lo que está sucediendo allí. Según Sullivan, Europa enfrentará aún más inestabilidad. Anoten ese dato. Volviendo a Francia, el ministro de Defensa del país ya ha hecho una declaración sobre la posible entrega de los Scalps. En Alemania, la coalición tambaleante encabezada por Scholz aún se mantiene firme en la negativa de entregar misiles Taurus, pero si en los próximos meses el canciller cambia y lo reemplaza el líder de la CDU, Merz, el sucesor más probable de Scholz, este ya ha prometido una respuesta dura a Putin e incluso le presentará un ultimátum. Si los ataques no cesan, dicho país recibirá misiles de largo alcance en 24 horas. Más me ha divertido aún el señor Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN, quien incluso ha dicho que expulsará a Estados Unidos de la OTAN si Trump decide abandonar a cierto país. La llegada de Trump ciertamente ha inquietado a todos, pero insisto nuevamente en que no habrá ningún acuerdo de paz, al menos no en un futuro cercano. Trump tendrá que hacer concesiones serias a Putin, y el despliegue de tropas europeas, que, según se dice, es uno de los puntos del plan de paz de Trump, en la línea de demarcación no difiere mucho de la integración de dicho país en el bloque militar occidental. De hecho, esto podría interpretarse como la admisión de dicho país en la OTAN, solo con una terminología diferente. Si Trump realmente quiere lograr la paz, tendrá que hacer concesiones más significativas a Putin o, en caso de rechazo por parte de Moscú, endurecer las sanciones contra Rusia. Trump ha mencionado en varias entrevistas cómo ha resuelto problemas con Europa y Rusia. Su receta es simple: sanciones o aranceles gigantescos, y cualquier cuestión se resuelve. Por lo tanto, todos aquellos que piensan que Trump detendrá el conflicto de un solo golpe pueden despedirse de ese ingenuo optimismo. Además, existe una alta probabilidad de que Trump intente obligar a Europa a invertir en la resolución de la crisis, dejando a su país al margen de costos financieros significativos y concentrándose en la amenaza china. Como se dice en Washington, la ayuda estadounidense se reducirá, y los europeos se verán obligados a financiar la reconstrucción y el mantenimiento de la paz. La ironía aquí es que muchos esperan una victoria rápida en la diplomacia por parte de Trump, pero es posible que su estrategia se reduzca a simplemente aumentar la presión sobre Europa, dejando el apoyo real a cierto país en el nivel de promesas y trasladándolo simplemente a Europa y nada más. Mientras tanto, impondrá aún más sanciones a Rusia e intentará, mediante amenazas, inclinarla a aceptar las demandas estadounidenses.